En esta parte del programa vamos a hablar sobre la posverdad, término que se popularizó en el año 2016, cuando el diccionario Oxford lo eligió como la palabra del año, dada su relevancia en la conversación pública. La Real Academia Española define la posverdad como, y cito, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es decir, se trata cuando las emociones y creencias personales tienen un peso mayor que los hechos verificables en la formación de opiniones. Este fenómeno lo vemos especialmente en sociedades polarizadas, donde los ciudadanos se dividen en grupos que se aferran a sus creencias, ignorando y rechazando hechos comprobables que pueden contradecir sus opiniones. Un factor que potencia esto es la proliferación de la desinformación o las noticias falsas, especialmente en redes sociales. Esto se ha convertido en un elemento clave de manipulación política, por eso lo estamos tocando. Y es por parte de quienes buscan difundir mensajes que resuenen emocionalmente con los electorados, independientemente de la veracidad, basando sus campañas en premisas que distorsionan la realidad para ganar apoyo. ¿Y qué consecuencias tiene la posverdad para nuestras sociedades? Lo vamos a conversar con el doctor en filosofía Manuel Bermúdez Vázquez. Es profesor titular de la Universidad de Córdoba, en España, académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Bienvenido, profesor. Gracias por estar estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Gladys, por invitarme. Bueno, esto es un tema que creo que me está obsesionando yo. Ya me está obsesionando entendiendo las consecuencias de la posverdad. Y por eso dedico este espacio hoy a hablar con usted para que explique con detenimiento a la audiencia las consecuencias de la posverdad. Bueno, desde mi punto de vista, una sociedad democrática no se puede permitir que se den pábulo a discursos posverdaderos. Entre otros motivos, porque le voy a poner una analogía. De la misma manera que cuando uno va a tener una intervención quirúrgica requiere de un conocimiento informado, verídico y preciso, si nosotros a la hora de votar, por ejemplo, o de tomar una decisión importante, vamos a tener que depender del discurso que nos emitan y este discurso va a ser manipulado voluntariamente, alejando los datos empíricos de la realidad de la percepción del individuo, pues lo que vamos a tener es una democracia corroída y gravemente afectada. Las pruebas son claras. Podemos poner como ejemplo también el resultado del Brexit en el Reino Unido, que es un ejemplo muy socorrido, porque durante la campaña del Brexit, en el año 2016, hace 2 años, fundamentalmente los partidos a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea emplearon todo tipo de herramientas posverdaderas con objeto de cambiar la dinámica de voto de decenas de millones de británicos. Y lo consiguieron con gran eficacia. Por ejemplo, con el cartel que aparece en la página de Wikipedia, por ejemplo, para describir en qué consiste la posverdad. Claro, desde mi punto de vista, y es aquí donde quiero hacer más hincapié, Gladys, es que la definición que nosotros empleamos en la academia de posverdad es que cualquier individuo está dispuesto a aceptar que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios, con sus expectativas, antes que con la realidad. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que la principal responsabilidad de que vaya calando el discurso posverdadero no está en el emisor del mensaje, porque es tradicional que los emisores de mensaje pues actúen intentando pues sesgar el Ujú. discurso o presentar visiones un poco distorsionadas. Eso es lo habitual. El problema de la posverdad es que es el receptor del mensaje el que voluntariamente decide asumir como verdaderas afirmaciones que no lo son, o por lo menos que no tienen el suficiente anclaje en la evidencia empírica o en la realidad analítica que debería. Y eso para mí es altamente preocupante para cualquier democracia. Bueno, de hecho, un poco revisando la actualidad del mundo, vemos que está cada vez más presente la polarización y cada vez también más en riesgo la democracia, ¿no? Entonces, me gustaría entender si es que esto es un mecanismo, un recurso que se viene sobre todo utilizando de un tiempo para acá, porque la política ha existido siempre. Entonces, cómo era antes y cómo es ahora, un poco para comparar y entender mejor dónde estamos parados en este momento y los riesgos a los que nos enfrentamos, doctor. A ver, nosotros a día de hoy, a nivel global, estamos viviendo en un momento donde hay mayor tasa de alfabetismo, el acceso a la información es universal, o sea, disponemos de lo que a priori debería ser casi, digamos, un círculo virtuoso de conocimiento y de acceso a la información. Sin embargo, lo que está diferenciando nuestro tiempo de, por ejemplo, finales de los años 90, es fundamentalmente las redes sociales, el enorme poder que tiene Internet y estas redes sociales a la hora de ir manipulando, de ir moldeando la opinión de los individuos.
Existen ya multitud de trabajos que se ocupan de analizar hasta qué punto un individuo normal, cualquier ciudadano de los que nos esté escuchando o nos esté viendo aquí ahora, que, por ejemplo, en Twitter, ahora llamado X, o en Facebook o en Instagram, solo sigue determinados contenidos que encajan con su percepción ideológica. Esto produce un efecto de campana de resonancia que hace que no tenga acceso a opiniones divergentes, a opiniones diferentes, lo cual aumenta la polarización, que es lo que usted decía previamente. Y es gravísimo y muy peligroso que haya determinados grupos políticos que apoyen esta polarización, entre otras cosas, porque el aumento de la percepción del conflicto, que es otro de los criterios que habría que analizar aquí, lo que hace es que vuelva a la gente mucho más susceptible de reaccionar, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Fíjense, no sé si están al tanto un poco de la situación de la Unión Europea, pero en la Unión Europea tenemos multitud de partidos populistas y muchos de ellos de extrema derecha que están utilizando discursos posverdaderos en las redes sociales con objeto de buscar la cohesión de sus seguidores. Además, una de las cuestiones que se más benefician a los partidos de extremos en la polarización es justamente esa, que uno fideliza a los votantes, incluso logra captar mayor. Cuando uno percibe que el conflicto es grande, se siente en la necesidad de situarse en uno de los lados. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que decía la vieja maldición de Dante, ¿no? Dante en la Divina Comedia tiene una frase demoledora que dice: los lugares más ardientes del infierno quedan reservados para aquellos que no toman partido. Bueno, este tipo de ideas son las que, evidentemente con otros matices, son las que están llevando al hecho de que la gente se polarice y esté dispuesta a asumir acríticamente discursos que son, en el fondo, son falsedades graves. Exacto, y a justificar incluso, a justificar eso que no tienen ni confirmado, pero como dice usted, se alinea, resuena con sus creencias o falsas creencias o necesidades, en fin, cantidad de factores. Y ahí la pregunta también, doctor, tengo que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos, incluso comparáramos con la historia pasada, con el caso del discurso de Hitler, por ejemplo, ¿no? Y esa posverdad con relación a lo que estamos viendo hoy, esos matices que tenemos en los liderazgos de derecha, de izquierda, de extrema izquierda, en fin, unas sociedades que van bailando al ritmo que les va poniendo cada uno de estos líderes. En unos minutos también la importancia de desarrollar pensamiento crítico.